Muy buenas noches a todos nuestros seguidores. En este momento iniciamos con este espacio podcast de la memoria de nuestra página en Facebook, Heridas de Guerra, en el cual damos a conocer historias de vida de colombianos víctimas del conflicto armado. Esta noche nos acompaña el soldado retirado John Vanegas, quien en el año 2000 fue víctima de un disparo en medio de un combate entre las FARC y el batallón de contraguerrillas cazadores en el departamento del Caquetá. Este veterano, a pesar de haber quedado en una silla de rueda por este hecho, buscó alternativas para salir adelante y hoy es economista titulado de la Universidad Militar Nueva Granada. John, bienvenido. Buenas noches. Dagoberto, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este espacio. John, ¿qué nos puedes contar de tu infancia? Mi papá lo asesinaron cuando yo tenía 2 años y medio. De él tengo recuerdos muy vagos. Y mi mamá perdió la vida pues, unos años después por un accidente, un taxi la mató. Yo nací en la ciudad de Bogotá y nos fuimos a vivir a Bucaramanga, a Piedecuesta, Santander, y allá es donde él pierde la vida. Tuvo que ser una infancia muy dura sin la figura de tu padre y tu madre, por lo que nos cuentas. ¿Qué pasó después de este hecho? La muerte de mi papá desintegró mi familia totalmente. Fue un momento muy difícil, me llevan debido a que pierdo a mi padre. La mamá de mi mamá vivía en Pacho, Cundinamarca, y nos llevan a vivir allá. Prácticamente nos separan de mi hermano mayor y nos llevan a vivir a Pacho, Cundinamarca. En Pacho, Cundinamarca viví hasta los 11 años, estudié hasta cuarto primaria. Y una familia de Chía me adopta prácticamente, me adopta porque ya quedé sin papás y pues en Pacho no había como mucha oportunidad. Y por medio de un familiar me trajo a vivir a Chía y esa familia me adopta, pero no para darme beneficios como familia, sino para más como un tema laboral, porque ellos prácticamente me explotan desde los 15 años, me ponen a trabajar en una empresa de flores y aportarles para el mercado de ellos, y ahí es cuando yo cumplo los 18 años y tomo la decisión de irme a prestar servicio, pues porque pues, me sentía bastante, no solo humillado, sino también bastante sin esperanza, sin ilusiones, y quería buscar una nueva oportunidad en mi vida. ¿Qué opciones buscaste para encontrar esa otra oportunidad de vida que acabas de mencionar? En ese momento pues yo inicialmente quería dar un cambio a mi vida y pues creía que el ejército era una oportunidad como para terminarse uno de formar como persona, y creía que terminando ahí podía pues obtener la libreta militar. Yo inicio en el año 1998, el 2 de marzo, y debido a mi buen comportamiento, a los 3 meses ya era dragoneante. Me voy enamorando del ejército. Ya cuando termino de prestar servicio, pues la verdad no me proyectaba una vida fuera del ejército, y pues tomé la decisión de iniciar mi carrera como soldado profesional, que en esa época pues el título que obtenía o la denominación era soldado voluntario. ¿Por qué decides seguir como soldado voluntario en un tiempo tan duro para el país? Lo que yo pensaba en mi momento era, digamos, termino de prestar servicio y obtengo una libreta militar, y pues sin desmeritar ningún trabajo, decía lo máximo que puedo aspirar es a ser celador, porque no tenía, digamos, ninguna formación académica, tenía en ese momento hasta cuarto primaria, entonces para mí era importante como proyectarme al futuro, obtener una pensión, y yo creo que ser militar también es una vocación. Entonces en ese momento yo estaba enamorado de las fuerzas militares, sabía la problemática social que tenía el país, había diferentes tomas guerrilleras con masacres bastante grandes, donde habían afectado a varios miembros de las fuerzas militares. Yo creo que ese momento era un momento donde el país vivía un momento de violencia, no solo por parte de las FARC, sino por diferentes grupos al margen de la ley. ¿Realizas tu proceso para continuar como soldado voluntario y a dónde fuiste enviado? Yo ingreso haciendo plan de ese plan 10.000
todo me imaginé menos que me tocara para el departamento del Caquetá. Yo ingreso, me hacen todo el proceso acá en Bogotá y cuando me enteré, o sea, un día antes me enteré que me tocaba para el batallón, para el departamento del Caquetá. Llego a la Arandia Caquetá, nos llevan, éramos como 90, que íbamos, recuerdo mucho, de acá de la ciudad de Bogotá, y allá nos dividieron para 3 batallones, para el batallón número 36 Cazadores, que es el cual yo fui orgánico, y para el batallón Héroes del Guaypí y para el Juan Ambur. John, esta transición de soldado regular que presta su servicio militar en Bogotá a soldado voluntario en el Caquetá en una época tan dura, ¿cómo se dio? ¿Qué situación se vivía allí? Estuve como 2 meses y medio en la Arandia Caquetá, reentrenándome de ahí, y nos llevan y nos ingresan a un municipio que se llama Puerto Rico Caquetá, que ahí quedaba la zona, o sea, era como el límite de la zona de distensión con el departamento donde no había zona de distensión. Yo recuerdo que en los primer mes de haber llegado a Puerto Rico Caquetá, no había noche donde la guerrilla no nos hostigara. O sea, eso era una cosa tremenda. Recuerdo mucho que nos disparaban de los cerros, lanzaban cilindros, o sea, hostigaban a todo el batallón Cazadores en esa época, y habían diferentes tipos de manifestaciones de orden público por el sector. Recuerdo mucho que más de un compañero que iba de Bogotá terminó pidiendo la baja. Vi compañeros llorar porque les daba miedo, o sea, nunca se había enfrentado a una situación tan difícil como en la de ese momento. ¿Cómo se da esta situación en la que resultas gravemente herido? ¿Qué recuerdas? Recuerdo que un día domingo, recuerdo mucho. Yo creo que estas son fechas que uno jamás en su vida las podrá olvidar. Recuerdo que un domingo estábamos montados en un dispositivo que teníamos alrededor de Puerto Rico a Caquetá, cuando nos llega la orden de recoger todos los equipos y que íbamos a hacer una operación. Era una operación donde íbamos a liberar unos secuestrados, que había una información que era nosotros estábamos en Puerto Rico Caquetá y la operación era por Valparaíso Caquetá, recuerdo mucho. Nos llevaron allá y ese domingo en la tarde entramos allá y estaban en combates fuertes. El batallón número 12 contra guerrillas, habían varios batallones, incluso estaba el de antinarcóticos, y los combates eran bien complicados. Un día jueves 1 de julio, ahí resultó herido, eran como las 8 de la mañana. Estábamos en el kilómetro 18 vía Valparaíso Caquetá, teníamos un puesto de control ahí y estábamos haciendo un control a un bus que venía con campesinos de la región, que iba para el municipio, cuando la guerrilla nos atacó. Llegó ahí sin medir nada, mejor dicho, sin ninguna alarma, y habiendo civiles de por medio, niños, mujeres. Recuerdo que los gritos de los niños y las mujeres eran bastante complicados y asustados, porque o sea, habían ráfagas de ametralladora de los bandidos, y aparte de eso comenzaron a hostigarnos con cilindros a las otras contraguerrillas que estaban a los lados de nosotros. Entonces ahí en ese momento todo fue como en medio de un caos, pues nosotros de la población civil, de los niños, de que se subieran rápido al bus y que pudieran continuar su camino y que no les sucediera nada. Entonces se presentó un tema bastante fuerte, porque escuchar gritar a niños y mujeres es un tema bastante complejo. Y recuerdo que ya de ahí tomamos posición. Había gente que nos decía que no nos cogiéramos la carretera, porque la carretera la tenían ellos con cilindros y con todo el tema de las que colocan en las emboscadas para acabarnos. Entonces nos fuimos por el lado de los potreros y pues en pleno combate, porque pues eso usted no sabía de dónde le disparaban, llovía de todo, ráfagas de ametralladora, de fusil, de cilindros bomba, de todo lo que se presenta en un momento de esos, y más cuando la guerrilla lo estaba esperando a uno, que uno no sabía con qué se iba a encontrar más adelante. Y
Como a las 3 horas de haber estado en combate, me acuerdo que el combate inició como a las 8 de la mañana, como a las 11 de la mañana recibí un disparo. Recuerdo que yo cargaba un arma de apoyo, un mortero, y el primer disparo me impactó en el pecho, pero como uno carga un chaleco y carga los proveedores, me impactó en los proveedores. Cuando levanto la mano así para cubrirme de lado, me ingresa el segundo disparo, que es el que me perfora, me atraviesa desde el lado de la axila hasta la otra axila y me queda alojado, que posteriormente me dice el médico que él no sabe cómo sobreviví a ese disparo. Caí ahí, inmediatamente me siguieron cayendo disparos de la guerrilla, porque pues el tipo o el guerrillero que me impactó me tenía pues ya ubicado bien, sino que no tenía toda la puntería porque me caían disparos y apenas levantaba la tierra el disparo, hasta que un compañero me logró esconder detrás como de un barranquito, y ahí comienza un momento difícil, que para mí es un milagro lo que me sucedió ese día, porque mi alma se salió como 30 metros de mi cuerpo. Sentía que me moría con una tristeza enorme, porque pues quería tener el reencuentro con mi familia de sangre, con mi hermano. Como que Dios me dio la otra oportunidad de vivir. Recuerdo que hacía un mes habían matado al enfermero de combate de nosotros y no tenía quien nos prestara los primeros auxilios, hasta que llegó un enfermero de combate de los antinarcóticos, me canalizó y me dio una pasta que yo llamo la pasta de la vida, que esa pasta no permitió que yo me durmiera. Nosotros ya teníamos 11 heridos, con diferentes tipos de heridas, pero al final de todos, la persona que resultó más afectada fui yo, pues porque terminé en una silla de ruedas. Combates como estos eran constantes en la vida de nuestros soldados en diferentes zonas del país para esta época. ¿Nos podrías contar, John, en medio de las balas y de todo lo que pasaba, pudiste analizar o percibir cuántos guerrilleros se encontraban en este combate y cuántos soldados eran ustedes? Ese día entramos en contacto con la columna Teófilo Forero, que era la que operaba ahí, pero aunque eso, Caquetá operaba en varios frentes de las FARC. Pues guerrilleros como tal yo no le podría decir un número exacto, pero eran muchísimos. O sea, posteriormente, como 2 años después, me encuentro con una persona que había sido herido del batallón de antinarcóticos, y me contaba, dijo, si ese día nosotros no llegamos, a ustedes los sacaban, porque eran muchísimos. Eso es que usted no sabía ni dónde salía tanto plomo. O sea, eso era una cosa, o sea, algo muy, muy difícil de describir. Eso no, o sea, fue algo bien complicado. Y de nosotros estaban comprometidos el batallón de nosotros como con 120 hombres, el Guaypí y los antinarcóticos de la Echera iba una operación grande, íbamos como 500. Pasa todo esto y eres evacuado para que te intervengan quirúrgicamente. ¿Cómo fue este proceso de asimilar o aceptar que no ibas a volver a caminar? Bueno, después, primero que todo, el tema de la recuperación, de todo el tema de lo que siente uno como persona cuando queda en una silla de ruedas. Su momento siente que la vida se le acabó, que no es más. O sea, es un proceso que usted tiene que vivir internamente, que tiene que llorar todo lo que tenga que llorar, como digo yo, como lloran los hombres, tienen que llorar y hacerle el duelo a su lesión. Pasa eso, llega un momento donde usted tiene altibajos en su salud y en su estado de ánimo, momentos donde usted se quiere morir, se quiere suicidar. O sea, muchos estados le pasan por esto, pero ya llega un momento. Recuerdo mucho que conocí una persona que hasta el día de hoy lo recuerdo mucho, que tenía cáncer de garganta, se llamaba Oscar, y un tipo con unas ganas de vivir enormes. Para mí ese es el ángel que puso Dios en la tierra y que me dio la oportunidad como de mostrarme que después de ciertas cosas había posibilidades de vivir. Un tipo que sabía que se iba a morir, tenía cáncer en la garganta y ya le había hecho metástasis, pero usted lo veía con una alegría, con una energía, y el tipo era muy creyente en Dios. Me dijo, lee un libro de la Biblia que se llamaba Job. Me encarreto leyendo el libro
y comienzo a cambiar mi mentalidad. Entonces un día recuerdo mucho que yo en la habitación del hospital militar le hice un pacto a Dios. Yo le dije, si no permitiste que me muriera el día que me hirieron, a partir de hoy le voy a dar la pelea a la vida. Le dije, desde la parte que me toque, no sé si sea fácil, sea difícil, no sé cómo sea el proceso a partir de ahora. Inicio mi proceso de rehabilitación porque pues mis pulmones fueron afectados. Yo tengo este pulmón, tengo medio pulmón y el otro pulmón había sido perforado. Tuve 4 tubos de tórax en cada lado, tengo una toracostomía desde debajo del brazo, acá debajo del brazo, y pues la salud bastante compleja. A uno le cambia todo el cuerpo, o sea, todo el metabolismo del cuerpo le cambia. Entonces es un proceso bastante complejo, pero a la vez cuando usted comienza a dar pasitos de recuperación, comienza a encontrar amor por la vida y ya cuando usted se comienza a proyectar diferente. Entonces yo no tenía sino hasta 4º primaria, inicio mi proceso de validación, que es un proceso de validación atípico, porque digamos yo vivo en Bogotá, en el sur de Bogotá, en Bosa, y había un programa de educación para personas que fueran mayores de edad. Y entre esas personas mayores de edad encuentro que habían desmovilizados de las FARC, desmovilizados de los paramilitares. Y yo llego, me recuerdo que el primer día que llego al salón de clase, me sentía como un bicho raro en medio de ese tipo de personas, y habían pues gente civil que eran mayores de edad, pero pues eso me marcó mucho. El primer día eso, los primeros meses nadie me hablaba, nadie me decía nada, todo, o sea, me sentía muy observado, pero pues digamos después le demostré a ellos que yo quería salir adelante, que quería superarme, y muchos de ellos terminan al final pidiéndome ayuda para hacer sus trabajos del colegio, para buscar las notas, para todo eso. Yo termino todo mi proceso en 3 años. ¿Cómo era compartir con desmovilizados que quizás pudieron ser los guerrilleros que te dejaron en una silla de ruedas? Pues recuerdo mucho que al inicio, como le contaba, me veían como un bicho raro, si se puede decir, en medio de ellos, pero eso llega a un momento donde nos damos de cuenta que podíamos ser amigos. Y recuerdo mucho que había un excomandante desmovilizado de la guerrilla que tenía esposa. La esposa también era de las FARC, desmovilizada, y estudiaba con nosotros y tenía 2 niños. Y el tipo al principio le daba como miedo dirigirme la palabra, hasta que llegó un momento donde había algo que no entendía y me preguntó. Y digamos, si tuvimos buena amistad, buena relación. Y cuál era como en resumido, qué era lo que o qué le deja a uno ese tipo de encuentros con personas que algún momento estuvieron en el bando opuesto de uno. Es que digamos que no valía la pena, o sea, que ellos demostraban que no valía la pena como ese conflicto, y que verdaderamente acá todos podíamos ser hermanos y que todos caemos en un mismo país sin necesidad de estarnos haciendo daño. ¿En qué año inicias tu sueño de ser profesional? Un día terminando, soy una persona que siempre que termina algo se traza metas, y entonces dije, quiero ser profesional. Y había una oportunidad. Es una ley que da auxilios o ayuda a las personas en condición de discapacidad, y creo que la llaman Ley Héroes de la Nación. No tengo bien claro, pero pues es una ley que le permite a uno estudiar y lo apoyan a uno con el 100% de una carrera. Ingreso, hago todo mi proceso de admisión con la Universidad Militar, que para mí es uno de los lugares que amo y que me cambió la vida, me puedo decir 100%, porque pues me abrió otros aspectos de la vida, me permitió ver la vida totalmente diferente. E inicio a estudiar acá en la universidad el programa de Economía en el año 2015. Inicio a estudiar en la Universidad Militar en el año 2015, ingreso al programa de Economía. ¿Por qué estudié en la Universidad Militar? Porque la Universidad Militar no solo era la universidad que me ofrecía las garantías para poder desarrollar mi sueño de ser profesional, sino también por las instalaciones que tiene para personas en condición de discapacidad. Entonces inicio a estudiar en el 2015,
termino mi carrera en el 2019, me termino de ver las materias. Qué gran historia de superación, John. Pero terminas tu carrera y ¿qué pasó después? Termino mi pregrado en el 2019, en noviembre del 2019, y la Universidad Militar, por medio del rector que es el general Puentes, Luis Fernando Puentes, me da la oportunidad de ingresar a trabajar en la parte de admisiones, control y registro académico, el cual inicio a trabajar desde el 19 de enero del año 2020. Hasta la fecha pues trabajo en admisiones, control y registro académico de la universidad. Analizando todo lo que te ha pasado, ¿te arrepientes de haber ingresado al Ejército Nacional? Para mí el ejército es como una parte de ti, como esa institución que tú llevas en el corazón, como esa familia que usted dice, siempre seré parte y siempre seré leal a esa familia. Y a donde vaya siempre representaré bien, hablaré bien independiente de las falencias que tenga el ejército, siempre hablaré bien de ellos, pues porque a mí me cambiaron la vida y creo que no tengo nada malo de qué decir del ejército. John, ¿qué representa para ti la Universidad Militar? La universidad para mí es el renacer de mi vida. Para mí es la oportunidad de enfocarme en una vida nueva. No solo el lugar donde me permite ser profesional, sino el lugar donde me permite poder comenzar una vida laboral después de tantos años. Entonces para mí es el renacer. Yo llamo este es un lugar que quiero mucho, que tengo mucho sentido de pertenencia. Para mí es el renacer de mi vida. ¿Qué mensaje le quieres enviar hoy a las personas que escuchan tu historia a través de este podcast en nuestra página de Facebook Heridas de Guerra? Mi mensaje sería que digamos que uno siempre no debe rendirse. Lo digo, cito otra vez a Oscar, que a pesar de que sabía que le quedaban pocos días de vida y un tipo que tenía las ganas de vivir, mejor dicho, la energía, la alegría. Y recuerdo mucho un profesor que decía que nunca es tarde para iniciar un proyecto de vida, porque decían muchas personas creen que les pasó algo y que ahí terminó todo. Por ejemplo, hay muchos chicos que quizá les pudo haber pasado una herida sí, por medio del conflicto armado colombiano. En este momento se encuentran en una recuperación, tienen 30 años y recuerdo que me decía mucho la profesora, no importa si usted hoy tenga 30 años, puede llegar a vivir 80 años, no está ni en la mitad de su vida, entonces digamos no es tarde para poder planear una vida después de lo que le sucede a uno, su paso por el ejército. ¿Qué mensaje le quieres enviar a tus compañeros militares que actualmente pueden estar pasando por la situación que ya tú pasaste? Mi invitación es a todos aquellos soldados, oficiales y suboficiales que hayan resultado heridos por tema del conflicto armado, y los invito para que estos militares que verdaderamente quieran reiniciar su vida puedan acogerse en alguno de esos programas del gobierno y puedan iniciar nuevamente sus vidas, que esto no se acaba, esto sigue. John, muchas gracias por compartir tu historia de vida y de superación con nuestros seguidores. Gracias, Dagoberto, por abrir estos espacios para poder visibilizar nuestras historias de personas que algún día le prestamos un servicio a la patria y debido a ese servicio resultamos heridos en combate y usted está haciendo una labor muy, muy bonita visibilizando nuestras historias a través de su espacio que tiene en este medio. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook Heridas de Guerra y conocer más historias en nuestro blog crónicasdeunsoldado.wordpress.com.